Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, hoy, amigos, tenemos un tema de explosivo. Prepárense porque la verdad es que la noticia que vamos a tratar hoy nos tomó a todos por sorpresa. Ya lo ven en el título, ¿verdad? El 1 de agosto de 2025. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, así es, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas turcas más queridas y admiradas en todo el mundo. Y es que aunque ya ha pasado un tiempo, la noticia de lo que ocurrió aquel día sigue generando debate, especulaciones y, por qué no decirlo, mucho interés. En este vídeo vamos a sumergirnos en los detalles, vamos a analizar lo que pasó, a repasar los antecedentes y a intentar entender qué pudo haber llevado a esta noticia tan impactante. Pero antes de empezar a meternos en harina, quiero darles un pequeño recordatorio. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, que siempre estoy trayendo noticias, análisis y un montón de contenido sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Hande y Kerem. Para entender completamente el impacto de la noticia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo se conocieron Hande y Kerem. Fue en el set de la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos desde el primer momento fue palpable. Era algo que se veía en la pantalla, pero que también se sentía fuera de ella. Y es que, amigos, no se equivocaron. La chispa traspasó la ficción. La serie, una comedia romántica fresca y encantadora, los catapultó a la fama internacional. Hande, con su belleza natural y su talento actoral, interpretaba a Eda YLDZ, una joven soñadora que luchaba por sus sueños. Kerem, con su carisma y su porte, daba vida a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y al principio un tanto distante. La dinámica entre ambos personajes, llena de conflictos, malentendidos y, por supuesto, mucho amor, conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La serie fue un fenómeno global, traducida y emitida en numerosos países. Los fans se enamoraron de la historia, de los personajes y, por supuesto, de la química entre Hande y Kerem. Los foros de discusión, las redes sociales, todo hervía de entusiasmo. Se crearon comunidades de fans, se compartían fotos, vídeos, fanfics y todo tipo de contenido relacionado con la serie y sus protagonistas. Desde el principio, los rumores de un romance comenzaron a circular. Los fans, los medios de comunicación, todos querían saber si lo que veían en la pantalla era real. La conexión que existía entre Hande y Kerem era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se relacionaban, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Las especulaciones se intensificaron y los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, empezaron a seguirles de cerca. Las cámaras captaron momentos de complicidad fuera del set, cenas románticas, paseos por la ciudad, salidas con amigos. Cada foto, cada vídeo, alimentaba aún más los rumores. Los fans, por su parte, estaban ansiosos por ver confirmada la relación. Anhelaban que su química en pantalla se tradujera en un romance en la vida real. Y finalmente la confirmación llegó. Hande y Kerem estaban juntos. Las fotos, los vídeos, las declaraciones, todo lo confirmaba. En un gesto que encantó a sus seguidores, ambos compartieron fotos y mensajes en sus redes sociales que no dejaban lugar a dudas. Kerem, en particular, solía dedicarle palabras de cariño y admiración a Hande. La pareja se mostraba feliz y enamorada, y el mundo entero se enamoró de ellos. Eran la pareja perfecta. Guapos, talentosos, exitosos, y con una conexión que era innegable. Su relación se convirtió en un fenómeno en sí mismo. Los medios de comunicación los seguían a todas partes, los paparazzi acechaban sus movimientos, y cada foto, cada declaración, cada aparición pública era noticia. Pero a pesar de la atención mediática, Hande y Kerem supieron mantener su privacidad y su individualidad. Se mostraban cercanos, pero no permitían que su relación eclipsara sus carreras profesionales. Su amor parecía un cuento de hadas moderno. Ambos eran jóvenes, exitosos y estaban en la cima de sus carreras. Viajaban por el mundo, asistían a eventos importantes, y se mostraban felices y enamorados. Parecían tener todo, fama, fortuna y sobre todo, amor. La felicidad se les veía en la mirada,
en sus sonrisas y en la forma en que se tomaban de la mano. Su historia era un cuento de hadas moderno. Su relación inspiraba a muchos, que soñaban con encontrar un amor tan genuino y apasionado como el de ellos. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Y por eso cuando llegó la noticia fue un auténtico shock. Un golpe para los fans que veían en ellos la materialización de sus propios anhelos románticos. El 1 de agosto de 2025. ¿Qué pasó ese día? Bueno, la noticia saltó a los medios de comunicación, a las redes sociales, a todos lados. La noticia de la ruptura se extendió como la pólvora. Los portales de noticias, las revistas del corazón, los programas de televisión, todos se hicieron eco de la impactante noticia. La noticia fue dada a conocer por los representantes de ambos actores, a través de comunicados breves y concisos. Se anunció sin mayores explicaciones, que Hande y Kerem habían decidido terminar su relación. La noticia vino de manera abrupta, sin previo aviso. Y la reacción de los fans fue de incredulidad, de sorpresa y por supuesto, de tristeza. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de especulaciones, de preguntas sin respuesta. Los hashtags #Hande-Kerem y #LoveIsInTheAir se convirtieron en trending topics en cuestión de minutos. Los fans expresaron su decepción, su tristeza y su incertidumbre. Querían saber qué había pasado, por qué la ruptura, y si había alguna posibilidad de reconciliación. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la ruptura? ¿Quién había tomado la decisión? Las teorías comenzaron a circular rápidamente. Algunas personas hablaban de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de agendas. Otros especulaban sobre posibles terceras personas. Otros, más pesimistas, argumentaban que la fama y la presión mediática habían terminado por desgastar la relación. Las conjeturas se multiplicaron. Los medios de comunicación, ávidos de información, intentaron contactar a los representantes de ambos actores, pero la respuesta fue la misma: silencio. La pareja había decidido mantener la privacidad, y no se pronunciarían públicamente sobre el tema. Este hermetismo, si bien comprensible, alimentó aún más la curiosidad y la especulación. La prensa rosa turca, conocida por su insistencia en la vida privada de las celebridades, no cejó en su empeño por obtener información. Se publicaron artículos, se analizaron fotos, se especuló sobre posibles motivos y se entrevistó a fuentes cercanas a la pareja. Pero la verdad, como suele ocurrir en estos casos, se mantuvo oculta. La especulación fue inevitable y las teorías sobre el motivo de la ruptura se multiplicaron. Se habló de diferencias en sus proyectos profesionales, de la incompatibilidad de sus agendas, y de la presión mediática que sufrían. Algunos incluso sugirieron la existencia de terceras personas, aunque esta afirmación nunca fue confirmada. Lo cierto es que hasta el día de hoy, la verdadera razón de la ruptura sigue siendo un misterio. La incertidumbre se apoderó de los fans. La falta de explicaciones, el silencio de los protagonistas, alimentaron la especulación y la frustración. Muchos se sentían traicionados, como si la pareja les hubiera fallado. Otros, por el contrario, respetaban su decisión y les deseaban lo mejor. Lo que sí sabemos es que a pesar de la tristeza, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha continuado protagonizando exitosas series, como Another Face, y The Unforgiven, y participando en campañas publicitarias. Kerem también ha estado trabajando en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, incluyendo la película Across the Sea, y la serie Blood and Lies. Ambos han demostrado ser profesionales, y han sabido afrontar la situación con madurez y respeto. Hande se ha mantenido activa en el mundo de la moda, colaborando con importantes marcas y protagonizando campañas publicitarias. Ha seguido cultivando su imagen de mujer elegante, sofisticada y comprometida con causas sociales. Kerem, por su parte, ha diversificado su carrera, incursionando en la producción y participando en proyectos internacionales. Ha demostrado su versatilidad como actor, interpretando personajes complejos y desafiantes. La prensa ha seguido de cerca sus movimientos, analizando cada una de sus apariciones públicas y cada uno de sus mensajes en redes sociales. Pero ambos han mantenido la discreción, evitando dar declaraciones que pudieran avivar la polémica. Han demostrado una gran profesionalidad y una admirable capacidad para separar su vida personal de su vida laboral. Y es que en el mundo del espectáculo, estas cosas pasan. Las relaciones terminan, las parejas se separan. Es parte de la vida.
El amor, como todo, está sujeto a cambios y transformaciones. Lo importante es recordar lo bueno, lo que nos hicieron sentir, y seguir adelante. En el caso de Hande y Kerem, su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. Pero, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Primero, que la vida de los famosos, aunque parezca perfecta desde fuera, también está llena de altibajos, de desafíos y de momentos difíciles. Segundo, que es importante respetar la privacidad de las personas, especialmente en momentos delicados como una ruptura sentimental. Y tercero, que el amor, a veces, se transforma, pero el cariño y el respeto pueden perdurar. La ruptura de Hande y Kerem, sin duda, fue una noticia impactante. Generó un sinnúmero de reacciones, desde la tristeza y la decepción hasta la especulación y el análisis. Pero aunque ya no estén juntos, siempre quedará el recuerdo de su historia de amor, de su química en la pantalla, y del cariño que se tenían. Su relación nos enseñó que el amor puede nacer en los lugares más inesperados, que puede ser intenso y apasionado, y que aunque no siempre dure para siempre, deja una huella en nuestras vidas. El 1 de agosto de 2025, la noticia de la ruptura de Hande y Kerem sacudió al mundo del entretenimiento. Pero más allá de la sorpresa y el debate, quedó el legado de una historia de amor que, aunque breve, fue inolvidable. Su recuerdo permanece vivo en la memoria de sus fans, quienes siguen soñando con la posibilidad de una reconciliación, o simplemente deseándoles lo mejor en sus respectivas vidas. Y bueno, con esto llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayamos repasado juntos esta noticia que marcó un antes y un después en la farándula turca. Analizamos la química entre Hande y Kerem, revivimos los momentos más memorables de su relación y exploramos las posibles razones detrás de su separación. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Cómo vivieron la noticia? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? ¿Creen que en el futuro Hande y Kerem puedan volver a encontrarse? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea como pareja o como amigos? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre este tema. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, eso me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas se enteren de esta impactante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Porque recuerden, siempre estoy trayendo las últimas novedades sobre sus series y actores turcos favoritos. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.